Adiós. El profesor José Ismael Peña, Felipe, el nuevo rector de la Universidad Nacional, que la verdad se enfrenta a una situación dificilísima adentro y afuera de la universidad. Néstor, yo veo muy difícil que vayan a salir de lo que estamos viendo, porque si el rector no se hace a un lado, como nos reiteró en varias oportunidades. No tiene ganas de hacerse al lado, Felipe. No, por eso. Entonces yo creo que eso va a seguir. No lo veo. Yo creo que eso va a seguir incendiado. A no ser que el comité ejecutivo declare ¿El Consejo Superior? El Consejo Superior declare eso nulo. Podría ser. Pero no ¿qué lo lleva a pensar? No sé cuál es el mecanismo. Pero ¿qué lo lleva a pensar? El mecanismo legal. No, claro, pero ¿qué lo lleva a pensar? A Si este paso la universidad va a paralizarse. Es que Felipe, estamos en una situación realmente difícil, porque la elección de él fue legítima, sí. Votaron 5 de 8 miembros. La elección de él fue legal, sí. Lo que no es popular. Sí, bueno, sobre eso hay discusión, digamos. Pero el sí no es tan contundente. Ahí está, por ejemplo, la tesis del doctor Uprimi. Sí. Claro, hay interpretaciones como la del profesor Uprimi que dicen que evidentemente no se atuvieron a los estatutos. Pero bueno, eso será una discusión que tendrá que resolver el Consejo de Estado. Esto va al contencioso. Me imagino que ya hubo alguna Mientras demanda. eso pasa, la universidad ya hubo alguna está demanda de la decisión del Consejo Superior Universitario. Sí, esto como dice Felipe, va para meses, desgraciadamente. Yo francamente preveo que si el profesor Peña no renuncia... No tiene salida, es que no tiene gobernabilidad adentro, no tiene relación con el gobierno nacional. Claro. Pero como usted acaba de escuchar, Héctor, poquitas ganas de hacerse ¿Usted cree que el gobierno nacional va a mandar fuerza pública a la Universidad Nacional? Cero posibilidades, Felipe, no hay ninguna. Cero posibilidades. Bueno, es que la fuerza pública que no son estudiantes de la universidad, que son unos subversivos. Es un espacio privado, ¿no? Sí, pero ahí hay otra discusión. Pero es un espacio privado, pero esa discusión ya la tuvimos en alguna oportunidad, Héctor. Es un espacio privado. Sí, la tuvimos y llegamos a la conclusión de que era un espacio privado. Sí, claro. Entra un grupo de eso, delincuentes. Claro, pero es un espacio privado al que se le aplican las reglas de los espacios privados. Néstor preguntaba, por ejemplo, ¿quién tiene jurisdicción dentro del campo? Pues es como preguntar quién tiene jurisdicción en Unicentro, digamos. Pues en principio el administrador del centro comercial. Es decir, si hay un acto terrorista, si hay un acto terrorista en Unicentro, no se puede meter la policía. Lo que pasa es que lo que hay aquí es presencia de explosivos de las autoridades que reportaron en las últimas horas. Entonces hay una amenaza. Claro, hay unas reglas para ingresar a espacios privados cuando se sabe de la ocurrencia de delitos a su interior. Hay unas reglas, y no es simplemente que entre la policía tumbando las puertas. Hay unas reglas, entre otras cosas, en el marco de un proceso que se vuelve judicial y no solo policial, porque se trata de la intervención para evitar la comisión de un delito o para aprehender a los responsables. Entonces, ese tema de estar, perdóneme la expresión, huchando a la policía para que se meta al interior de la Universidad Nacional es la peor de todas las recomendaciones. O sea, si queremos incendiar la Universidad Nacional, lo que tenemos que hacer es eso que algunos están haciendo, que la Universidad Nacional no se entra y el propio rector, a menos de que lo pida el rector. Esto no es como Unicentro. El rector acaba de decir que sí, que si se cometen delitos adentro, pero tiene que coordinarse con el rector y con la comunidad universitaria. No sé, digo, pero es que esto no es como Unicentro. La autonomía universitaria tiene una connotación distinta y eso implica que para poder ingresar en un procedimiento, esto requiere una llamada sencilla, por ejemplo, o del alcalde o del encargado, el comandante de la Metropolitana de Bogotá, y coordinar con el equipo de seguridad de la Universidad Nacional, que lo coordina el vicerrector de la sede de Bogotá, coordinar con el vicerrector y que autorice la intervención. Porque el escándalo y la situación... Ricardo, lo que pasa con la comunidad universitaria, no de los que están protestando, de toda la comunidad universitaria, si ven entrar a la policía del ESMAD, es riesgosísimo. Pero eso no se ha hecho hace mucho tiempo y la situación debe ser coordinada con las autoridades de la universidad. Y la universidad duró cerrada varios meses, incluso creo que 2 años en el gobierno de Belisario Betancur, y creo que hubo muertos. Por supuesto que eso es otra cosa. Llegó la policía militar, ese fue uno de los momentos de la mayor delicadeza. Pero no estamos hablando de ese escenario, pero escuchen lo que está pasando. ¿Quién debe intervenir si desde la Universidad Nacional están lanzando bombas molotov contra buses de Transmilenio, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando? Hace 2 días estuvo a punto de ocurrir una tragedia, porque si la bomba molotov hubiera cogido el bus de Transmilenio, que iba con 80 personas a bordo,
estaremos hablando, por fortuna no ocurrió, de una tragedia de grandes proporciones. Desde adentro de la universidad ahora, cometen Ricardo, el delito. ¿Cuántas veces, Felipe, usted ha oído hablar de la autonomía universitaria? No, pues muchas. Autonomía universitaria quiere decir que dentro de la Universidad Nacional no puede haber autoridad del Estado colombiano, por ejemplo. Pues es que yo creo que la autonomía universitaria es más que allí se un pueden concepto refugiar académico, Néstor. los terroristas que pueden lanzar bombas, que pueden hacer a los vigilantes, como es el caso de hoy, claro tomar que gas. Eso es delincuencia, eso no es autonomía universitaria. Claro que nada de eso tiene que ver con la autonomía universitaria. Tiene que ver con el pensum. con la educación, con el Pues pensum, claro. propiamente hablando. Claro, nada de eso tiene que ver con la autonomía universitaria, ni las reglas para la actuación policial tienen que ver con la autonomía universitaria. No, yo insisto, esto, aunque parezca un poco escandaloso y caricaturesco, esto es como entrar a Unicentro, igualito. No. Es un lugar... Pero si fuera así... es un lugar de los que llaman... No, si fue... para los efectos jurídicos semi-privado. Así se llama en el Código de Policía, que son los establecimientos abiertos al público. Unicentro no vive con platas públicas. Pero además una cosa... Unicentro no es una universidad. Eso no tiene nada que ver. En Unicentro hace unos meses ocurrió un hecho doloroso. Un hombre, un conductor del SITP, entró a Transmilenio, mató a su excompañera sentimental, luego se suicida. La policía no tiene que pedirle permiso a nadie para entrar de a acuerdo, controlar la ingresa. situación. Es que insisto, es que la autonomía universitaria sí es lo que hace una diferencia entre Unicentro y la Universidad Nacional de Colombia. Unicentro para entrar. No, claro que juega un rol Ricardo, sobre qué pasa dentro de los predios de la universidad y por eso cualquier... La policía, si hay un delito, entra a su casa, Héctor. No, ¿Cómo? Su casa es el lugar más privado de Colombia. Su casa, mi casa. Y si hay un delito en mi casa, en su casa, entra la policía. ¿Qué tal? Pero con una orden. Dependiendo cuáles son las reglas. Judicial. Claro, tiene que tener una orden judicial para empezar. Pues claro, y la orden judicial. Pero pues claro. De eso se trata. Entonces, perdón, y si hay flagrancia. Entonces no es simplemente. Si yo estoy matando a mi compañera o a mi compañero dentro de mi casa, ¿a quién le pide permiso? Se da cuenta que yo estoy cometiendo un delito, la policía entonces tiene que ir a donde un juez y esperar a que yo mate a la persona con la que vivo, ¿o qué? Hay un caso de flagrancia, Felipe, y eso también está arreglado. Todo eso está arreglado, pero lo que yo quiero decir es que... en la Universidad Nacional, cuando entran con explosivos y le hacen tomar gasolina a la gente de seguridad, ahí no hay flagrancia. ¿Ahí qué hay entonces? Pero Néstor, el tema de fondo aquí es la legitimidad de la elección Luis Ernesto, del rector. Perdóneme que quiero escuchar la respuesta de Héctor a la pregunta de Felipe. Héctor. No, lo que yo quiero decir en general es que a la flagrancia de los actos de terrorismo que ocurren en la Universidad Nacional, le preguntaba. La Universidad Nacional, para no quedarnos en los casitos concretos, digamos, porque cada cual puede tener sus particularidades que modifique la respuesta. La regla importante que yo estoy tratando de mencionar es la inviolabilidad de los espacios privados. Y eso tiene unas reglas. Claro, ustedes tienen razón. Las autoridades tienen derecho a entrar a espacios privados cuando se está cometiendo, por ejemplo, cuando se está cometiendo un delito, por ejemplo. Pero hay casos en los cuales la autoridad no puede entrar sino con orden judicial, y esa no la tiene, por ejemplo, un policía que está parado en la 30 recibiendo piedra o bombas molotov que le tiran desde adentro. No, en ese caso tendría que recibirse una orden judicial para poder ingresar a la al sitio privado con un propósito concreto, Lo que pasa es que, Héctor, pero además, y ahí sí voy a un tema... Eso nos deja en una condición de indefensión total, porque esos terroristas, esos que quemaron la estación de Transmilenio ayer, ¿de dónde salieron? Pues no, y en dónde se refugian, no solo en dónde salieron, de dónde salieron, guardan los explosivos, sino a dónde van. Néstor, mire, existió un caso muy similar en la Universidad Pedagógica de la 72 hace como 4 o 5 años. Unas personas estaban preparando artefactos explosivos dentro de un salón. Afortunadamente, 3 de las 4 paredes del salón tenían eran de drywall. Se les explotó eso, varios perdieron dedos, una mano, etcétera, y afortunadamente la onda explosiva salió. ¿Qué hace la policía
si tiene conocimiento de que se están preparando explosivos para atacar a los buses de Transmilenio, a la misma policía, a la comunidad universitaria. Aquí el tema es la policía, en casos de flagrancia, de manipulación de explosivos, debe entrar precisamente para proteger a la comunidad universitaria. Daniel, es que ese tema de la flagrancia tiene, Héctor, le reconozco tiene un problema. Es que la flagrancia se tipifica en el momento, no al día siguiente. Pero claro, exacto, ya no hay flagrancia. Pero mire usted el artículo 32, Néstor. Señor. Déjeme leer el artículo 32 de la Constitución, que yo creo que sirve bastante para ilustrar la conversación que estamos teniendo. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Eso lo que quiere decir es que, como está en flagrancia, no se necesita orden judicial para detenerlo. Está en flagrancia y se detiene y se lleva a donde el juez. La regla general es que para detenerlo a uno se necesita una orden judicial, pero si lo sorprenden en flagrancia, no. Y agrega, si los agentes de la autoridad lo persiguieren, entonces el tipo corre y lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán entrar a él, penetrar en él, para el acto de la aprehensión. Entonces yo cometo un delito, corro y me meto a mi casa, el policía tiene derecho a tumbar la puerta y a sacarme de la casa y llevarme donde el juez. Pero agrega, Néstor, que sería el caso de la Universidad Nacional. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. En ese caso, si yo me meto en su casa y me escondo de la policía no puede tumbar la puerta, tiene que llamar y decirle, don Néstor, allá se metió un ladrón, ¿me deja entrar para sacarlo? Así es la regla, artículo 32 de la Constitución. Yo creo que esa regla es sujeta a otra interpretación, pero es que eso nos dejaría, Héctor, con las manos amarradas. Es decir, ese terrorismo de jugar a la lleva, de salir corriendo y de refugiarse en otro sitio, pues deja a las autoridades totalmente inermes, vuelve al ejercicio de la autoridad inocuo. Pero es que estamos hablando de delincuentes profesionales. Pero, lo que está pasando esa es la regla constitucional, Néstor. No, pues yo no puedo hacer nada. Yo solo estoy contando. Pero hay otra regla constitucional. Lo que dice el derecho. Ahora, debo advertir, pero perdóneme decir una cosita, Aurelio, un minutico. Una palomita, Héctor, una palomita. Pero 30 segundos solo para decir. Las palomitas de Héctor son halcones. A ver, don Héctor. 30 segundos solo para decir que lo que yo estoy poniendo de presente son las reglas del derecho. Pero además le agrego, en el caso de la Universidad Nacional, hay un problema adicional, y es que evidentemente hay una especie de tabú con el ingreso de la fuerza pública a la Universidad Nacional. Como ya lo han comentado ustedes, prácticamente a la Universidad Nacional la fuerza pública no entra desde los años 70, desde que pusieron la reja desde Belisario, cerrando la universidad. Sí, yo creo que la última incursión fue en el gobierno de Belisario Betancur. Lo que pasa es que la reja de la Universidad Nacional se puso, si yo no recuerdo mal, en el año 1978. La universidad duró cerrada casi 2 años por cuenta de esa incursión de los 80. Y desde ahí la fuerza pública no entra, y que no la vaya a entrar. Que no vaya a entrar, ya no solo por razones de derecho, sino por razones de conveniencia. Se armaría un incendio monumental. Creo que estamos gastando, Felipe, pólvora en gallinazos, porque posibilidades de que el gobierno Petro quiera entrar o dé la orden de entrar a la Universidad Nacional. Cero, ninguna. Ninguna, cero. Yo sí discrepo. Me dice Aurelio con razón, me dicen aquí un par de oyentes, estos estudiantes que se refugian en la Universidad Nacional también salen después o están antes planeando. Para eso es la inteligencia. No solo hay que cogerlos si están en la Universidad Nacional, sino desayunan y comen por fuera de la Universidad Nacional. Así que si hubiese un poquito de inteligencia, a los terroristas se los puede capturar después en una situación con informaciones y con pruebas de los delitos que están cometiendo. La cuenta es Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales, para quien quiera hablar de lo que está pasando, del desorden de la elección del rector. 16 de mayo del 84 fue la última intervención de la policía de frente en el... Pero fíjese 40 Néstor, años han pasado. Sí, escribe un fiscal en este momento que participó en una operación hace 20 años, Néstor, producto de unos explosivos que cayeron muy cerca de la Fiscalía General de la Nación, y con orden judicial la policía entró con la Fiscalía a hacer allanamientos unas horas. Un día después, me dice el fiscal, no recuerda porque eso fue hace 20 años, pero sí entraron hace 20 años a la Universidad Nacional a hacer allanamientos producto de desmanes, también de terrorismo. Ok, Aurelio. Sí, Néstor, yo discrepo del artículo que invoca Héctor Riveros, porque hay un artículo en la Constitución, el 69, que es más específico sobre la universidad.
¿Qué es lo que pasa con la autonomía universitaria? La autonomía universitaria significa la autorregulación y la autogestión de la universidad en todos los órdenes de la vida universitaria. Esa es la realidad. Dentro de los órdenes de la vida universitaria está la parte académica, por supuesto, la parte administrativa, la parte del manejo institucional. Es por el artículo 69. Bueno, y refuércemelo con el 32, pero es porque la universidad en el concepto de autonomía universitaria, como lo consagra la Constitución Política de Colombia, no quiere decir que están por fuera de Colombia, Aurelio. Tiene la facultad de autonomía. No hay una extraterritorialidad, Aurelio. Permítame continuar. Es que su punto me parece interesante, Aurelio, porque la autonomía universitaria es para temas académicos, de cátedra, de clases. No, ese es el error de lo que hay aquí. No, es para todos los órdenes de la vida universitaria. Aquí podemos ser terroristas. Le leo el artículo 69 de la Constitución. ¿Quién dijo que la autonomía universitaria es para hacer terrorismo? Dice el artículo 69 de la Constitución, busca legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión, tanto en el campo educativo como administrativo de las instituciones oficiales y privadas. Sí, le reconozco que es temas educativos y administrativos, sí, y no temas de vandalismo y de orden público. Eso es territorio colombiano. Pero yo le pediría que me dejara terminar para darle la razón. Eso no quiere decir que en un momento dado la universidad no pueda pedir un control judicial sobre hechos que ya estén ocurriendo. Y sabe ese concepto del control judicial que se puede pedir y depende de la forma como se haga y se ejerza. ¿Sabe de quién es ese concepto? ¿De quién? Del control judicial. De Leopoldo Múnera. Exactamente, de Leopoldo Múnera, y está en un periódico de la Universidad Nacional. El profesor en resumen, Múnera, dice usted, el derrotado. Claro, el mismo derrotado. Si me dejan redondear, le digo, la autonomía universitaria es la autogestión y la regulación de la universidad en todos los órdenes de la vida universitaria, y ese es el principio básico, y por eso no puede estar entrando y saliendo la policía, a no ser que la universidad requiera un control judicial que se tiene que hacer en debida forma cuando sucedan hechos que así lo impliquen. Ese es el resumen de la cosa. Pero ahora bien, Néstor, sobre la situación de la universidad, el futuro de lo que va a pasar. Eso no tiene solución pronta por lo siguiente, porque hay dos factores determinantes confrontados aquí. Por un lado, la violencia, que tiene que erradicarse de la vida universitaria y es un factor de deterioro de la democracia y de la misma autonomía. Pero por otro lado, el gobierno. Es que los gobiernos están acostumbrados a elegir los rectores que quieren. Yo defiendo la democracia directa. Yo defiendo la democracia directa de profesores, estudiantes, trabajadores, investigadores. Pero le voy a dar un dato. ¿Cuáles son las 3 principales universidades de América Latina? Ayer lo dijimos aquí en Blue Radio. Son la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires. ¿Usted sabe cuántos miembros de los gobiernos hay en esos consejos directivos de esas universidades? Ninguno. 0. No existen representantes de gobiernos en esas universidades que son públicas. Los tenemos. Y la más importante, aquí los tenemos para poder manipular elecciones. Fíjese usted, por ejemplo, usted le hace trazabilidad a los rectores y encuentra, ese fue el rector de Uribe, ese fue el rector de Santos, y ahora quieren el rector de Duque y después el rector de Petro. Gobiernos manipulando por fuera los gobiernos de los gobiernos universitarios, afuera los gobiernos. No estaríamos hablando de cómo entrar. Ese es uno de los ingredientes importantes en esta ecuación, que es la elección del nuevo rector, que desconoce el gobierno, de la que duda el gobierno del presidente. No estaríamos hablando de cómo entrar a la universidad sin coordinación con el rector y eventualmente violando la autonomía universitaria si el rector fuera un rector elegido no solo con legalidad, porque yo no quiero discutir la legalidad de la elección, sino con legitimidad. Es que lo más importante en cualquier elección no es que se cumpla con los requisitos legales únicamente, es que tenga legitimidad, que los perdedores reconozcan también que el procedimiento fue transparente, que tuvo las garantías. Y este proceso a trancas, posesionándose como se posesionó, le está haciendo un enorme daño a la comunidad universitaria. Yo creo que unas circunstancias semejantes ameritan que el actual rector, que hoy creo tiene la legalidad, pero evidentemente no la legitimidad para ejercer como tal, reflexione sobre si esto es sostenible. Y el Consejo Universitario sí tiene cómo darle una salida a esta situación, y es que así como lo elige, puede también renovar la elección. Eso lo puede hacer, obviamente no es un procedimiento estandarizado, sino tiene la facultad plena de designar, de repetir la elección, y yo creo que es lo más conveniente en estas condiciones. Lo que pasa es que la elección la hizo el Consejo Superior Luis Ernesto, y la elección se
se dio de acuerdo a las normas fijadas por ese Consejo Superior. Es decir, esa es la gran paradoja de lo que está sucediendo. Néstor. Consejo Superior que eligió al profesor Peña desde ayer nuevo rector de la universidad. El profesor Peña fue muy diplomático en la entrevista aquí en Mañanas Blue hablando sobre la posible intervención del gobierno nacional en la universidad por lo ocurrido ayer. Pero se está conociendo, Néstor, una carta que él firmó anoche mismo. ¿El rector de la universidad? Sí, señor, dirigida el rector José Ismael Peña y la vicerrectora de sede Lorena Chaparro Díaz. Dirigida, Néstor, al ministro del Interior Luis Fernando Velasco, al ministro de Defensa Iván Velázquez, al defensor del pueblo. Fundamentalmente dice que los hechos ocurridos son muy graves en la sede de Bogotá, señala que hay grupos de personas externas a la institución que están adentro de las instalaciones todavía haciendo actos de vandalismo contra la infraestructura física y que pueden generar alto riesgo de accidentes, y enumera lo que pasó: hurto de combustible del parque automotor de la universidad, ingreso violento y daños en los bienes fiscales de la ciudad universitaria, particularmente en las oficinas de las divisiones de registro, dependencia encargada de la información e historias académicas de nuestros estudiantes activos y de nuestros egresados, ingreso de artefactos explosivos y elementos para bloquear accesos a los edificios, cadenas, soldaduras, etcétera, e intimidación de funcionarios de la División de Vigilancia y Seguridad de la universidad. Y mire lo que pide el rector de la Universidad Nacional, a quien el gobierno no reconoce. Esto es lo grave, Néstor, porque no hay interlocución, y por eso mi pregunta. Por el escalamiento de esta situación, que con el paso de los días ha aumentado en gravedad hasta traernos a este punto, es que nos permitimos acudir a sus carteras ministeriales y solicitar su intervención con el fin de preservar la integridad de las personas y los bienes públicos de la universidad. O sea, el nuevo rector, que no nos lo dijo en la entrevista, pidió ya la intervención del gobierno nacional. Está pidiendo la intervención del Ministerio de Defensa. Y del Interior, Néstor. Está pidiendo la intervención del gobierno nacional. Que es uno de los destinatarios. Pues esta noticia seguramente se va a crecer, porque está en juego pues uno de los baluartes de los tesoros del mundo académico en Colombia, y mientras la nosotros Universidad hablamos Nacional, en medio de semejante caos. De esto, ¿sabe qué es curioso? Que prende uno la televisión y pone uno CNN o la BBC o cualquiera de estas cadenas internacionales y ve a la Universidad de Columbia, todas las universidades de la costa este, el oeste de los Estados Unidos, las más importantes, con la policía adentro. Entonces es la policía de Nueva York metida en la Universidad de Columbia, la policía de Boston metida en la Universidad, no sé, de Harvard, y aquí nosotros hablando de autonomía universitaria y que no se pueden meter y que, bueno, yo no sé, a mí sencillamente, yo sé que usted ha dicho que la autonomía solamente tiene que ver con el pensum. Dice usted que solamente tiene que ver con el pensum, de acuerdo. Pero está equivocada con el tema de si la policía entra a la universidad o no. Es que los estudiantes de la Universidad de Columbia no están dentro de un edificio de la universidad, están afuera en espacios públicos, porque la Universidad de Columbia, a diferencia de la Universidad Nacional, no está en un campus cerrado. Son unos edificios que dan para espacios públicos. En Estados Unidos, sobre este tema, Juan Camilo, para hacer claridad, dice Paola, en Estados Unidos la policía sí se metió ayer a los campus, dice Riveros que no es cierto. Juan Camilo. Sí, Néstor, se metieron a un edificio, al Hamilton Hall, en el edificio de la Universidad de Columbia, entraron, reventaron con martillos las chapas de las puertas, levantaron las barricadas, las sacaron y arrestaron a todos los manifestantes. Sí, pero una claridad, ellos lo hicieron por petición de la universidad, no fue por iniciativa propia de la policía de Nueva York, sino porque la universidad tomó la determinación de pedir la asistencia. Aquí lo está pidiendo esta mañana el nuevo rector de la Universidad Nacional también. Ah, bueno, pues ahí ya entonces habrá que evaluar por parte de la fuerza pública. Entonces, echa Héctor esa claridad. Sí se metieron. No, es que claro que la policía puede entrar. Claro, ok, perfecto. Se metieron con la aclaración que hacía Juan Camilo de que es lo que dice el artículo 32 de la Constitución colombiana, que utiliza pues unas expresiones del siglo XIX, pero lo que dice, que acabo de leer, es que tiene que preceder requerimiento del morador, es decir, del dueño. Tiene que decir: entre, que se me metieron unos zampones. Eso es lo que es claro. El domicilio privado se tiene que respetar. Héctor, ya oyó usted que es el rector, el nuevo rector de la Universidad Nacional, el que está pidiendo. Ahí viene una discusión. Yo espero que no le hagan caso al rector. Es que el rector no ha medido, como diría Felipe, no se ha medido el corozo. El rector francamente no sabe lo que puede realmente pasar si la policía
ingresa al campus universitario. Ya no por razones jurídicas, las razones jurídicas superémoslas. Tiene efectivamente la autorización de quien tiene derecho a pedirla y a solicitar la entrada de la policía, sino por razones de lo que eso implica en términos de la vida universitaria. Ahora, y del tabú que se ha armado en Colombia. Sí, pero ya ha pasado. María Camila tiene razón. Para que la fuerza pública no entre. A comienzos del 2000 se produjo el ingreso 2 veces de la policía a la Universidad Nacional. Administración Mocus, era la alcaldía de Antanas Mocus. Eso es lo que tendrán que evaluar. Es cierto ese ingreso a la universidad. Y no vamos a imaginarnos pues el ingreso del F2 como el 16 de marzo del año 84 en la época del gobierno de Belisario Betancur. No, seguramente podría ocurrir de una forma distinta. Atención. Lo que no puede pasar, Néstor, es que por cuenta del susto, por lo que pueda pasar, no puedan actuar las autoridades en una parte del país. ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad Nacional? En total 57,000, Néstor. Pues 57,000 estudiantes hoy no tienen clase por cuenta de estos delincuentes. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Hay pronunciamiento de última hora del alcalde de Bogotá sobre este tema de lo que pasa en la Universidad Nacional, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, y recuerda el alcalde Carlos Fernando Galán que hay un procedimiento, lo que ustedes mencionaban, una autonomía universitaria en la cual para las autoridades distritales y de policía es imposible ingresar a las instalaciones de la Universidad Nacional, algo que dice el alcalde están aprovechando los delincuentes, los encapuchados, para escudarse dentro de las instalaciones, armar todo tipo de artefactos explosivos, agredir al personal administrativo y de vigilancia del sitio y luego salir a las calles a quemar estaciones y vandalizar. Estos delincuentes, cuando llegan las autoridades, entran a la universidad y allí encuentran ese escudo para hacer prácticamente lo que quieren sin Dios ni ley. Por eso el alcalde Carlos Fernando Galán le está haciendo un llamado esta mañana al gobierno nacional para que entre a actuar cuanto antes ante la crisis interna y de seguridad que atraviesa en estos momentos la Universidad Nacional. Escuchemos. Pero nos parece muy importante el llamado que ya han hecho autoridades de la universidad para que el gobierno nacional entre a actuar. Ya sabemos, como usted lo menciona, la presencia de herramientas explosivas dentro de la universidad que ponen en peligro a la comunidad educativa, comunidad administrativa de la universidad, a los vigilantes. Eso no se puede permitir y nosotros sí pedimos que al interior actúe quien lo que responde. Nosotros vamos a actuar en el entorno como nos corresponde a nosotros. El llamado directo, Néstor, es entonces al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero específicamente también el llamado es al ministro del Interior, al ministro de Defensa y al Ministerio de Educación, tal cual es el llamado que hizo el rector, que acabó de hacer el nuevo rector a las autoridades también gubernamentales.